La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Quería compartirles, hermano, una inquietud que tenía hace tiempo de una palabra que ocupamos habitualmente, que es la revelación. Y básicamente mi duda, mi pregunta básicamente, y yo creo que si yo les pregunto qué es lo que es revelación para ustedes, algo podremos decir, ¿ah? Pero es una palabra que ocupamos acá y que nos distingue probablemente de otras congregaciones, ¿ya? La aplicamos mucho y hablamos mucho acerca. De hecho, oramos para que el Señor revele, ¿no? Y tenía esta inquietud de entender un poco más qué significaba la revelación. ¿Qué es? ¿Puedo avanzar, hermano? ¿Es para todos? ¿Es para algunos? ¿Solamente un grupo de privilegiados tenemos revelación? ¿Los otros no? ¿Debo hacer algo para obtener revelación? Son buenas preguntas, ¿no? Son buenas. ¿Revelación es lo mismo que iluminación? Si les pregunto a ustedes, ¿hay una diferencia entre revelación e iluminación? ¿Es lo mismo? ¿Diferente? Bueno, un poco esa era mi inquietud, mis preguntas, y yo quiero compartirles un poco lo que he entendido. Ahora, esto no es tan fácil, y si uno le da... Sí, hermano, por favor. Tuve que basarme en un libro escrito por nuestro hermano Roberto Carlos Sproul, porque es Roberto Carlos Sproul, R.C. Sproul, que él ya falleció en el año 2017, pero era un férreo defensor de la inerrancia de la Biblia. Explicó en varios libros, y en este especialmente, cosas bastante complejas, teológicamente las explica mucho más fácil, y del cual yo me basé. De hecho, agarré algunas frases de él y las coloco textual porque son realmente de una revelación que yo creo que nos va a comunicar mucho. Y si tiene la posibilidad de leerlo, sería muy bueno. De hecho, hay muchos videos en Metanoia donde habla R.C. Sproul, y si ustedes se detienen a escucharlo, van a encontrar mucha revelación en lo que él dice. Así que es recomendable, me ayudó en un poco a entender estas preguntas que yo tenía en mi mente. Por favor, hermano. ¿Pero qué es la revelación bíblica? Bueno, revelación, la palabra revelación es apocalipsis, ¿no? Así en griego, ¿ah? Pero ¿por qué nosotros cuando nos viene a la mente la palabra apocalipsis, qué se nos viene a la mente? Destrucción, desastre, fin de mundo. Eso es lo que se nos viene. Pero en realidad es apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis comienza de la siguiente manera. Porque, ¿cómo explicamos por qué se llama Apocalipsis el libro de Apocalipsis? Y la respuesta está en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios le dio a Jesucristo el Apocalipsis para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, revelación se lo reveló al Señor, a Jesús, para que el Señor, Jesús, los revelara a todos sus siervos. O sea, hay algo de Dios que quiere comunicar. Siempre Dios quiere comunicar. Dice, y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, un ángel le declaró lo que iba a acontecer, lo que va prontamente a acontecer, dice.
Eso es revelación. Revelación, Apocalipsis, significa la declaración de Dios. Y esto, hermanos, no es solo información, no es conocimiento acerca de Dios. Revelación no es un conocimiento acerca, o no es solo eso, es algo mucho más profundo, es algo incluso hasta mucho más milagroso. El tema de que Dios quiera comunicarse con el hombre es algo milagroso. Y aquí una de las frases que dice Sproul en su libro, además, Dios no puede ser descubierto por el hombre, debe ser revelado por Dios mismo. El hombre no tiene la capacidad de poder entender las cosas. De hecho, la palabra teología tiene podríamos hacer cierto comentario con respecto a eso. El hombre quiere entender a Dios, pero no puede si Dios no quiere. Es Dios quiere comunicar, Dios quiere hablar, pero el hombre por sí solo no puede entender. Revelación es Dios dándose a conocer. Dios no es un ser oculto, no vive en el oculto. Dios siempre vive en tratar de explicarse Él mismo. No es un descubrimiento humano, sino iniciativa divina. Es Dios mostrándose quién es, qué quiere, cómo podemos conocerle. Hermano, todo conocimiento del ser humano, fíjense que solamente se obtiene de dos maneras. El conocimiento del hombre se obtiene solamente de dos maneras. Uno, de manera empírica. ¿Qué es empírico? Es todo lo que es de experiencia, todo lo que se absorbe a través de los sentidos. A través de la vista, a través de lo que uno toca, la experiencia de tocar el cañón de cuando está caliente. Doloroso, ¿no es cierto? Lo tocamos una vez y aprendemos que no tenemos que volver a tocarlo. Esa es la manera que el ser humano aprende, a través de la experiencia. Para los agricultores, saben que cuando viene el viento del norte, sobre todo en esta zona, dice que viene lluvia. Cuando viene el viento del sur, significa que se despeja, está mejor. Esa experiencia que han vivido los agricultores es una enseñanza, aprende, hay conocimiento con respecto a eso. Y yo puedo nombrarle muchas cosas. Pero también el hombre aprende de la ciencia, solamente de dos maneras. La ciencia es la manera que tiene el hombre de obtener conocimiento. A través del laboratorio, ¿cierto? Pero Dios no puede ser obtenido a través de esas dos cosas. No puede el hombre por sí manera, por sus sentidos, entender qué es lo que es Dios. No lo puede. Es imposible. El hombre no puede saber quién es Dios a través de la ciencia. Puede apreciar, puede, vislumbrar algunas cosas de la maravilla, pero no puede. Dios no puede comprobarse a través de la ciencia. No se puede. Son dos cosas diferentes. Es solamente si Dios quiere explicarse, se va a poder explicar. Y como decía, esto es un milagro. Es un milagro. No sé si más adelante tengo la diapositiva. Porque eso, y quiero que podamos entender, hermano, que la revelación no es cualquier cosa. Tiene que ver con un milagro. Tiene que ver con un poder de Dios. A ver, si yo quisiera explicar lo más mínimo a una hormiga, ¿cómo lo hago? Es imposible. No se puede. ¿Cómo le hago que entienda un niño de 3 años cómo funciona un avión de guerra? ¿Cómo lo hago? No se puede. Es imposible. Por lo tanto, todo lo que nosotros decimos que hemos obtenido por revelación es un milagro. Por favor, hermano.
El hombre necesita la revelación de Dios. El hombre, el ser humano, necesita de la revelación de Dios. Por favor. Como el hombre no puede conocer de Dios por sí mismo, porque Dios es infinito, y el hombre es finito, y aquí dice, la revelación es la respuesta de Dios a nuestra ignorancia. ¿Qué frase más potente? ¿Qué frase más potente? Y esta declaración, a lo menos, debe generar dos cosas en nosotros. Cuando nos dice, ¿sabe qué? La revelación, Dios es una respuesta de Dios por nuestra ignorancia. ¿Qué debe generar? A lo menos humildad. Debe generar en nosotros una profunda humildad. Somos como la hormiga, como le decía. Somos casi menos que esa hormiga. Y si hay algo de Dios que ha llegado a nuestras vidas, debe generar en nosotros una profunda y sincera humildad. Pero al mismo tiempo debe generar en nosotros esta dependencia a lo que Dios dice, dependencia a su palabra, porque es algo tremendamente profundo lo que está allí. No es cualquier palabra, no es cualquier cosa. Y aquí hay un alcance, y esto es clásico para los que hacen teología, que existe una revelación general, y esto tiene que ver cómo llega la revelación de Dios, cómo Dios quiere informar. Hay una revelación general y hay una revelación especial. Esto no es que quiera entregar conocimiento, sino que básicamente es para poder entender el tema de la revelación. Dice que Dios se revela de manera general a través de la creación y a través de la conciencia humana. Eso está escrito, hermano, por favor. Se revela a través de la creación. La naturaleza nos habla de Dios. Dice, y esto yo lo quiero leer, porque ahí lo dejé cortado, pero la verdad es que yo creo que hay que leerlo completito. Es el 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la creación hace visible la deidad y el poder de Dios, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos, y ahí dice, que no tienen excusas. Los hombres no tienen excusas porque la naturaleza revela su deidad y su poder. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero tengo uno o dos que yo creo que sería bueno entenderlo. Y hermano Víctor, usted, yo creo que va a decir sí o para abajo, porque tiene que ver con el movimiento. Mi hermano profesor de física dice que todo movimiento, absolutamente todo movimiento, tiene que ver con una fuerza. O sea, no existe movimiento si no existe algo que provocó ese movimiento. ¿Cómo entendemos el movimiento de los planetas? ¿Cómo entendemos el movimiento de la fuerza? Alguien le dirá, es gravedad. ¿Cómo entendemos la gravedad? ¿De dónde viene la gravedad? Dice, lo que pasa es que se está expandiendo el universo por una explosión. ¿Quién provocó la explosión? Porque nada ocurre de la nada. Tiene que haber algo tiene que provocarse. Algo lo tiene que provocar. No existe un movimiento sin que alguien lo provoque. Sin que existe una causa. La genética. Nosotros somos la expresión de algo, somos consecuencia de algo. Nuestra cara, nuestro porte, el corte de pelo, somos consecuencia de algo, de nuestros antepasados. Y esos antepasados, de sus antepasados, de los antepasados. No existe
esto de que, oye, ¿cómo ocurre eso si no fue provocado por algo? Pero la misma naturaleza nos explica que existe un Dios. De hecho, hermano, dice, no solamente la naturaleza nos habla, la naturaleza grita, expresa, todo está en orden, que existe un Dios creador. Esa es la revelación general. ¿Ah? Que ese solo verso, 1:20, es como para avergonzar a la ciencia dura. Sí. Porque la ciencia dura solo constata lo que Dios ya hizo. Totalmente. Y es más, por eso leer todo el texto es importante, porque eso deja sin excusas. Nos deja sin excusas. La misma revelación de Dios en la naturaleza nos deja sin excusas. Pero además, hermanos, la conciencia humana. Acá tengo el texto completo. Dice, porque cuando los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no tienen ley, que ellos no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, los gentiles, la gente que no es judía, lo que no se le entregó la ley, ¿no es cierto?, hacen cosas de ley. Por ejemplo, la gente es mentirosa, ¿no es cierto? La gente que está en el mundo es mentirosa, pero no le gustan los mentirosos. Raro, ¿ah? La gente es pendenciera, le gusta pelearla, ¿no es cierto? Pero no le gustan los pendencieros, sobre todo en los trabajos. ¿A quién le gusta una persona que ande mintiendo? Pero todo el mundo miente. Y incluso la justificación esa, pero si todo el mundo miente. Todo el mundo, cuando, por ejemplo, las personas que reciben vuelto de más y se lo echan al bolsillo. Cuando yo lo cuento, digo, eso es choreza. Pero al que le robaron ese dinero, ¿qué dice? Escucha, la gente que es mala. No le gusta eso. Es sinvergüenza. ¿Ah? Porque la gente del mundo, aunque no tenga ley, aunque no tenga, no conozca nada de evangelio, les gusta el evangelio, les gusta el orden. Dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice que Dios colocó cierta conciencia de Él en las mentes, en los corazones, dando testimonio a su conciencia, dando testimonio de eso a su conciencia, acusándoles o defendiéndole su razonamiento. El problema, hermanos, que la gente efectivamente se da cuenta que esto no es todo. La gente efectivamente dice, chuta, no, como que hay algo. Pero ¿qué es lo que hace? Genera defensa, genera fortalezas intelectuales contra eso. Yo construyo barricadas, literalmente barricadas, contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que hago? Argumento contra eso. ¿Soy ateo? Demuéstrame que existe Dios. Muéstramelo. ¿Ah? Construye argumentos, pero claramente la naturaleza te está hablando. Por eso, hermano, no tenemos excusas. Generamos nosotros argumentos, generamos fortalezas. Y hermanos, eso no lo hace la gente de afuera. Nosotros también hacemos fortaleza frente a la palabra. No queremos torcer lo que ya conocemos, pero sabemos que la palabra trae bendición. La palabra es verdad, pero nosotros generamos argumentos frente a la palabra para no hacerla, para no actuar de acuerdo a lo que dice su palabra. Hermano, por favor. Este conocimiento, incluso el saber que existe Dios, incluso algunos científicos muy connotados, sobre todo los que estudian el espacio, hablan de que esto no debe ser algo natural. Parece, incluso algunos han dicho, parece que esto es una Matrix. ¿Han escuchado? De repente hay unas teorías tan locas.
Dice, no, lo que pasa es que estamos en una simulación. ¿Ah? Hay alguien que está provocando todo esto. ¿Ah? Incluso hasta los mismos científicos se dan cuenta de que hay algo más. ¿Ah? Y algunos podrían decir, lo más probable es que debe haber alguien que creó. Debe haber un Dios creador. Debe haber un ser superior. No dicen Dios. Debe haber un ser superior. ¿Ah? Pero ese conocimiento o esa forma de decir no es suficiente. Dice, esta revelación es suficiente para hacernos responsables, dice, ante Dios. Porque nos muestra que Él existe, pero no es suficiente para salvarnos. Porque no tenemos excusa. No es suficiente para salvarnos. Hermano, por favor. Y aquí viene el tema de qué es lo que es revelación y qué es lo que es iluminación. Dice, la revelación es cuando Dios habla. Dios quiere hablar. Pero cuando entendemos de lo que Dios quiere hablar, es cuando se produce, yo le puse ahí iluminación, pero tiene que ver con otra cosa para no hacerlo tan esotérico. Pero es Dios actuando en decodificar lo que Dios quiere decir. Dios cuando habla, estamos hablando de un Dios, estamos hablando de alguien infinito que es todopoderoso. Tiene que haber algo que decodifique eso. Como que si yo quisiera hablarle a la hormiga, algo internamente, tengo que colocarle algo internamente para que me entienda. Si no, no me entiende. Y aquí está, dice aquí. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Estamos hablando de Cristo. Acá está hablando Pablo. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas nos reveló por el Espíritu. Dios colocó algo que se llama Espíritu de Él. Dice, que la reveló, dice, porque el Espíritu todo escudriña, dice. O sea, todo lo ve, todo lo conoce, dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Por qué recibimos? Y aquí hay una respuesta. ¿Por qué recibimos nosotros el Espíritu de Dios? Dice, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu está acá para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. Lo cual también hablamos, porque lo entendemos, porque comprendemos. No las palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Y fíjese que dice, no es que no quiera entenderlo, es que no puede entenderlo, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que el hombre no puede comprender. Cuando habla del hombre natural, son todos los que nacieron de mujer, todos los hombres. No pueden entender a menos que Dios mismo coloque su espíritu en ellos para que se pueda entender, se pueda discernir. ¡Qué poderoso, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Si conocemos algo de Dios, no es por nuestra fuerza, no es porque lo hubiéramos buscado, ni siquiera porque lo hubiéramos querido, porque aunque lo hubiéramos querido, si Dios no hubiera querido que traspasar su información, no hubiéramos comprendido absolutamente nada. Hermano, por favor. Dios ilumina para entender lo que Él ya reveló. Es un poco la diferencia entre revelación y iluminación. Dios coloca su espíritu para poder decodificar lo que Dios quiere hablar. Es algo tremendamente poderoso
es algo tremendamente milagroso, pero no se logra si no está el Espíritu ahí. ¿Ah? De hecho, hermano, iluminar es poner luz. Entonces, si no hay luz, no está nada iluminado. y Dios es luz. además nosotros decimos que estamos ciegos. Sí. Esa palabra ciego significa que estamos en tinieblas, no vemos nada. Tiene que colocar el Espíritu de Él en nuestras vidas para poder ser iluminados. Hermano, por favor. Dice, existe una revelación especial. ¿Y qué es? Es el mensaje transformado en una persona. Dice, Dios habla directamente su palabra a través de su Hijo. Hermano, por favor. Jesús no trajo un mensaje, no trajo el Evangelio. Él es el mensaje, Él mismo es el Evangelio. Él no trajo algo, Él es el mensaje. Es Él el tesoro. Él es el que comunica. Por favor, dice, y aquí interesante, cuando uno de los discípulos le dice, muéstrame a Dios, y con eso para mí es suficiente. Es lo que dicen un poco los ateos. Muéstrame a Dios y yo al tiro creo. ¿Ah? La misma pregunta, está como incorporado en la mente de la mayoría de las personas. Muéstrame porque quiero ver, quiero tocar, quiero sentir, porque la experiencia, porque el hombre aprende a través de lo empírico, ¿no? Y ahí voy a entender, ahí voy a comprender. ¿Ah? Dice, y en esto, claro, Jesús le responde a esta pregunta de que muéstranos al Padre y ya con eso creemos, dice, tanto tiempo he estado con ustedes, me han visto a mí, dice. Si me han visto a mí, es porque han visto al Padre. Sigan, hermano, por favor. En el Juan 1:8 dice, Él es la plenitud. Él vino a este mundo a mostrar a Dios mismo, porque Él es Dios mismo. Hermano, por favor. Dice, la revelación general, nuevamente palabras de Sproul, nos condena, la especial nos redime. Esto es como la ley para los judíos. ¿Ah? La ley está ahí porque la ley condena. Nadie puede cumplir la ley. La ley me mató, dice Pablo. Sí, la ley me mató. Pero Cristo, Cristo, la revelación completa, la plenitud de Dios nos vino a redimir. Es como la revelación especial. Entender que Cristo no solamente es el mensaje, es una revelación especial, materializada en una persona, que es Cristo. Y aquí, esta es una especie de paréntesis que tenemos que comprender para entender un poquito más. Cuando nosotros hablamos de palabra, cuando decimos palabra, ¿cierto? Palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios, Dios me conversó, Dios me habló. En realidad está escrita en la Biblia, pero son dimensiones diferentes, ¿ya? De hecho, en la Biblia está para nosotros en el español está escrito igual, palabra, pero en el griego original están escritos en diferentes palabras, por decirlo, valga la redundancia, ¿ya? Sí, pero tiene una dimensión que es para nosotros y entenderlo, bueno, este es un pequeño paréntesis, cuando lo leí me mareé, es mucha información, es mucho y muy denso, quizás da para un seminario. Estamos entendiendo que Dios siempre ha querido comunicar. Dios no quiere estar oculto. Él quiere comunicar. Él quiere hablar. Hace poquito se descubrió algo. Los arqueólogos. Turquía. Hace una semana o nada. Todos pensaban que los hombres que vivían cazando, lo que dice ahí la arqueología,
la antropología, dice que vivían cazando, ¿no es cierto? Y de repente dijeron, ¿por qué no sembramos acá, ¿no es cierto? Cultivamos, y en vez de estar yéndose donde van los animales por allá, pasamos de un lado a otro, nos asentamos en un lugar. Nació la agricultura, ¿no es cierto? Con ello nacieron las ciudades, los seres humanos se juntaron en comunidad, ¿no es cierto? Sembraban, cosechaban y mantenían sus animalitos y de eso vivían. Dice la arqueología que después de eso, dice, empezaron a buscar deidades para poder adorar. Ya estoy hablando de lo que dice lo que descubrieron. Yo diría que hace una semana salió una noticia en que uno de los asentamientos más antiguos del hombre, había un lugar de adoración de un hombre gigante, tallado en una piedra. O sea, ¿qué le está diciendo a los científicos? Que pareciera ser que la religión, entre comillas, la adoración juntó a los hombres y después se pusieron a cosechar, imagínate, yo estoy hablando de lo que está hablando la ciencia. Nosotros entendemos de que Dios creó al ser humano y lo creó con la conciencia, con las capacidades plenas. Claro, exactamente. Y lo mandó a labrar justamente la tierra. Hoy día pareciera ser que lo que nos enseñan es anti Dios y pareciera ser que no existe qué es eso y está descubierto y no hay nada más. Ha pasado con las píldoras. Con esta píldora usted va a hacer, pero al resto dice, no, esta píldora te está haciendo súper mal. Todos tus dolores son justamente porque te estás tomando la píldora. Creencias que se aferran a una idea, pero te das cuenta que cambian totalmente de un rato para otro. Creíamos que las grasas hacían mal y el azúcar no eran tan malas. Ahora es todo lo contrario. Dice, su palabra, cuando habla de palabra, se manifiesta de tres maneras, o por lo menos está escrito en griego de tres maneras. Nosotros lo escribimos igual, pero en griego está escrito de tres maneras. Una es grafos, grafe, otra es logos y otro es rema. Manu, por favor. Dice, y cada uno revela un aspecto de cómo Él nos transforma, porque acuérdense que para que nosotros apreciemos algo de su palabra, tiene que estar el Espíritu. Tenemos que haber sido transformados, porque si no estamos transformados no entendemos nada, somos naturales. Y cuando viene su palabra, cuando viene la palabra, está en tres dimensiones, por decirlo, y cada una tiene que ver con nuestra propia transformación, hermano. Dice, grafos, que es lo escrito, la Biblia, su revelación escrita. Dice, algunos que acá contiene la palabra, que no es toda la palabra, sino lo que la contiene. Yo digo que el grafos está completo. No existe nada más que esto. El grafo está completo. Toda la palabra de Dios que quiso ser escrita está acá. No hay más. Dice, y ahí cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios, está hablando del grafos. Todo lo escriturado es inspirado por Dios. Esto es inspirado por Dios. Todo lo escrito. Y ahí está la palabra grafos. Cuando dice toda escritura, cuando dice escritura, es grafos. Lo escrito. Que cuando leemos esto, cuando lo leemos, que es palabra de Dios, esto no está
todo esto está para que nosotros, dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, es obedecer. La palabra está escrita para ser obedecida. Y eso nosotros no lo podemos obedecer si no está el Espíritu revelando. Su Espíritu revelando. El Logos, que cuando dice ahí en el principio era el verbo, le pusieron verbo, pero ahí dice Logos, y Logos es palabra. Yo creo que le pusieron verbo porque palabra suena como muy simple, y de todas las palabras, el verbo es el que tiene la acción, ¿cierto? Así que probablemente, pero Logos significa palabra. Pero el verbo también es hablar, por eso decimos, dígalo verbalmente. Sí, Hable. claro. Pero palabra, cuando uno habla de palabra, Logos es palabra. Logos significa el pensamiento, significa mensaje, significa el razonamiento. Por eso es que Jesús es el Logos, porque es el conocimiento, es la razón, es la acción de Dios. De Dios. Siempre decimos que cuando Dios dijo, el Logos hizo. En el principio era Dios y toda la creación, ese pensamiento, esa acción, ese razonamiento de Dios. Hermano, como le digo, esto va a salir mucho y cuando lo leí es tremendamente intenso. Pero ese razonamiento, esa acción, ese deseo es producido por el Logos, palabra, Dios mismo. Hay un deseo de Dios, y eso se materializó en Jesús. El Logos se materializó en Jesús, se hizo hombre. Ese deseo, ese razonamiento, esa acción se hizo humano. Jesús. Hermano, por favor, siga. Lo que decíamos, en el principio era el Logos, sale el verbo, pero Logos es palabra. Hermano, por favor. Cristo significa la palabra hablada y pronunciada por Dios. Pero hay otra palabra que significa palabra, que es rema. Rema es cuando el Espíritu toma la verdad escrita y la aplicamos a la vida. Por ejemplo, ahora, aquí dice cuando toma la verdad escrita, pero también puede ser a través de la experiencia habitual. Hermano, las pruebas nos hablan. Las pruebas es donde Dios habla. Las situaciones donde Dios habla. Y cuando Dios habla, genera en nosotros un cambio. Ya no somos los mismos. Ya no es lo mismo. Cuando yo leo y el Señor me abre el entendimiento por medio de su Espíritu, ya no soy el mismo. Ya me cambió, me transformó. Cuando empecé a leer esto, me empecé a recordar mi experiencia de lo que había vivido. Y mucho de esto, de palabra que llegó a mí y transformó mi vida, lo he recibido acá en esta congregación. Y una de las cosas, y esto es para que, no es porque yo ni nada, y esto es un tesoro para mí, pero se los cuento. No le voy a cobrar de más, se lo voy a dar gratis. El mismo bono. Y fue hace tiempo cuando iniciamos la Cena del Señor. Estaba en la Cena del Señor y todo lo que nosotros hacemos, nos juntamos. Y el Señor me habló tan fuertemente sobre lo que significaba la comunión. Siempre sentí que comunión era externo, ¿cierto? Estábamos en comunión externo. Pero cuando vi que me comía el pan
y tomaba el vino y eso pasaba dentro mío. O sea, esto lo vi, hermano. Vi cómo eso que es alimento o que es bebida y alimento pasó adentro y vi que esto dentro se deshace y se mete en la sangre. Yo di, me está mostrando que Cristo está en mí. Me está mostrando que esta comunión no es externa, es interna. Y esto me lo dijo a mí. De ahí cada vez que tengo la cena del Señor vuelvo a entender lo mismo. ¿Ah? Vuelvo a entender esto, de que la comunión con el Señor no es externa, es interna. Estoy transportando al Señor todo el tiempo. Cuando me alimento de su palabra, me alimento e internamente genera la transformación. Esto es algo real, yo lo he vivido. Y así hay varias situaciones, no muchas, hermano, para que no diga que estoy... pero por lo menos 4 experiencias de esa manera que me empecé a pensarla, que a veces dije, lo estoy sintiendo yo nomás, y específicamente en esto, en la última reunión que tuvimos en Santiago el año pasado, en diciembre, le dije al hermano Pablo, sáqueme de esta duda, esto es lo que yo estoy sintiendo. ¿Es así? Me dijo, ¿sí? ¿Es la comunión? Es la comunión que tenemos con el Señor. Lo está expresando con 2 elementos simples, como es el pan o como es el vino. Por eso es tan importante, hermanos. Pidámosle. Cecilia leyó al comienzo esto de Santiago. Pidámosle a Dios, dice. Pidámosle a Dios su revelación. Pidámosle a Él que nos transforme. Pidamos que no sea religión de boca. Porque cuando el Señor nos transforma, ya no es una cosa de boca, dice. Porque la verdadera, dijo, adoración, también se puede decir como culto, el verdadero culto no es lo que sale de aquí para afuera, es lo que refleja lo que está dentro. Refleja lo que está dentro. No es una cuestión de visión, no es una cosa de lo que yo muestro, es lo que está internamente. Y esto es el rema. Dice ahí, toda palabra, hablando ahí, dice el pan de vida, es el alimento espiritual, es toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos da vida. Esa donde dice palabra es rema. Todo lo que te transforma de Dios es lo que verdaderamente te da vida. Cristo, la revelación suprema. Si queremos conocer, esta es otra palabra de Sproul, si queremos conocer a Dios, necesariamente tenemos que conocer al Señor. No hay otro camino. No puedo hacerle el quite. Por eso, claro, yo puedo ser científico y decir la estrella y no soy ateo porque en realidad aquí hay Dios, pero necesariamente tengo que pasar por Cristo. Necesariamente Cristo tiene que ser revelado en mi vida. Sí, así es. Es la palabra hecha carne. En Él conocemos el carácter, la gracia y la santidad de Dios. Él es el molde. Él es el molde. Nosotros somos como esa masita que tiene que ser echada en el horno. Y mucho molde tenemos del mundo. Pero Él es el molde. Tenemos que vertirnos en ese molde para parecernos a Él. De otra manera, si tenemos el molde del mundo, nunca nos vamos a parecer al Señor, nunca nos vamos a parecer a Cristo, porque Él es el carácter de Él, es el carácter de Dios, es la gracia de Dios, es la santidad de Dios. Hermano, por favor. Ahora, hermano, todo esto, lo que hemos hablado,
el logos, el rema. No solamente conocimiento. Algo tiene que hacer efecto en nosotros, hermanos. No, algo tiene que moldear nuestra vida, hermano. En responsabilidad, en cambios, en transformación de vida. Su palabra tiene que transformarnos. No podemos estar todo el tiempo recibiendo palabra de Él, viniendo a las reuniones. La próxima semana tenemos seminario, ¿ah? Todos invitados, por supuesto. Seminario, pero no podemos vivir siempre sin que esto nos afecte, sin ser afectados por su palabra. No es posible. Y lo digo por mí, hermano. No puede ser. Hay algo que no está bien. Su palabra nos tiene que transformar. Tiene que generar cambios importantes en nosotros, ¿no, por favor? Como por ejemplo, tener reverencia. Nos tiene que provocar reverencia a Él. Nos tiene que generar fe. Y una de las obediencias, sobre todo, y fe, dice que hay varias formas de entender lo que es fe. Pero una de las cosas que yo he entendido acerca de la fe que tiene que ver con fidelidad. Tenemos que ser, Él es fiel, pero nosotros tenemos que ser fiel también a su palabra. No podemos cambiar su palabra ante lo mínimo. Por eso dice que cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, tenemos que estar asentados sobre la roca. O sea, ser fiel ahí, estar fidelizados en Él, tomados en Él. Es la manera de poder pasar las pruebas. Sin duda, como decía, las pruebas hablan y cada vez que nosotros pasamos por pruebas ya no somos los mismos, porque es su palabra cambiando a las personas. Es Él cambiando, transformando las vidas. Y aquí dice, no basta con conocer la verdad, debemos rendirnos ante ella. Y esa es una frase importante, una frase poderosa. No basta con conocer la verdad, hermano. Tenemos que rendirnos. Tenemos que despojarnos. Estar sumergidos en Él. Totalmente apasionados por Él. Un par de conclusiones de lo que hoy día vimos. Sin duda, Dios habla a través de su creación, habla a través de su escritura, habla a través de sus hijos. Hermano, ahora tenemos que ser conscientes de eso. Disfrutamos de un momento, pero entender que todo esto es creación de Dios. Todo lo que vemos, lo más mínimo, el respirar, el sentir, lo damos por hecho. De hecho, todo lo damos por hecho. El vestuario, el alimento, el trabajo, la familia, los hijos. Todo lo damos como algo hecho. La vida misma. Pero todo es un milagro de Dios. Todo es creación de Dios. Todo es hecho por Él. Sin duda, el hecho de poder tener nuestra Biblia es un llamado a conocerlo más. Es un llamado a entenderlo más. No nuevamente, no por un tema intelectual, sino porque genera la transformación. Genera el cambio. Su palabra. La Biblia no es información sobre Dios, es el encuentro con Él mismo. Qué frases tan potentes. Dios no habló para llenar nuestra mente, sino para cambiar nuestro corazón. Yo creo que, hermanos, era una inquietud personal de saber un poco más, interiorizarme un poquito más en lo que significa la revelación y que además es una palabra que decimos habitualmente.
Pablo lo dice, que él pide que a los hermanos, que Dios dé un espíritu de revelación y sabiduría, dice, en el conocimiento de Él. Él pide que exista mucha más revelación en el conocimiento de Él. En el que podamos nosotros ser transformados por Él, por su palabra. Si tú tienes un encuentro con Dios y su palabra y su revelación, nada es lo mismo. Todo es diferente. Por eso esa oración debe ser algo continuo. Así que está bien que lo digamos habitualmente. Va a orar para que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Es una oración que debe estar en cada uno de nosotros, hermanos. No va a ser diferente. Vamos a ser transformados porque estamos siendo transformados, no nos damos cuenta. ¿Se han tomado fotos de hace como 10 años y se sacan fotos ahora? ¿Ven el cambio? Estamos diferentes, ¿no? Si tuviéramos nosotros una foto de hace 10 años, cuando llegamos a esta congregación, espiritualmente debiéramos ser diferentes. Debiéramos haber cambiado. Debiera haber alguna transformación. Espiritualmente no se nota, ¿no? Espiritualmente nos vemos todos jóvenes, pero para Dios no es lo mismo. Para Dios no es lo mismo. Tengamos un momento de oración, démosle gracias a Él. Y sobre todo que si su palabra ha generado en usted este rema, tenga esta profunda oración y gratitud a Él. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, porque no nos dejaste, sino que nos diste de tu revelación, nos diste de tu palabra, te diste a ti mismo, Señor. Qué esfuerzo, qué interés magnífico, Padre bendito, en querer que nosotros te conozcamos. Dios Todopoderoso, somos insignificantes, es imposible conocerlo todo, Señor. Padre bendito, y en ese sentido, si conocemos algo, aunque sea pequeñito de ti, aunque sea muy básico para muchos, eso, Dios mío, Señor, para mí es un tesoro. Y espero que para mis hermanos también. Tu revelación sea mucho más grande, Padre bendito, y que podamos, Dios mío, Señor, ser revelados mucho más, que tú realmente, Dios mío, Señor, nuestras tinieblas, nuestra ceguera, Padre bendito, tú, Dios mío, Señor, las saques a través de tu revelación. Dios Santo, hay mucho que cambiar. Señor, tenemos quizás en nuestra mente, cosas que pensamos y quizás son fortalezas nuestras, fortalezas intelectuales contra tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú las deshagas, que tú las elimines, Señor, que tú destruyas todo eso, Señor, porque no sirve, Dios mío, Señor, frente a ti, frente a tu grandeza, frente a tu poder. Gracias, bendito Dios mío, Señor, por este tiempo, gracias por esta hora. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, tus cuidados, Dios mío, a los regresos de nuestros hermanos. Te pedimos tus cuidados por esta semana. Tus bendiciones no pueden faltar en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Gracias. En tu nombre, amén.